¿En dónde es que esta sociedad mala, flotando en un mar del relativismo, encuentra su ancla? ¿Hay un estándar mediante el cual debemos vivir? En Mateo 5, 17 al 20 encontramos que de hecho lo hay. Dios ha establecido una ley absoluta de justicia. Bienvenido a su programa Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Quizás usted se ha preguntado si Jesús vino a abolir las leyes y los profetas. ¿En verdad vino a establecer nuevos mandatos que eliminan por completo el Antiguo Testamento? Sin embargo, Jesús dijo que vino para cumplir la ley, pero ¿de qué manera cumple Jesús la ley y cómo Jesús la interpreta? John MacArthur nos ayuda a contestar estas preguntas al continuar con la serie titulada Cristo y la Ley, a continuación en Gracia a Vosotros. Abra su Biblia en Mateo 5, 17 al 20. Permítame leérselo para que sus pensamientos estén listos. Versículo 17. Nuestro Señor dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Hay un estándar mediante el cual debemos vivir? ¿Hay una autoridad absoluta? ¿Hay una autoridad incambiable, una ley inviolable? En los versículos que le acabo de leer de Mateo 5, 17 al 20 encontramos que de hecho lo hay. La ley no es ninguna otra que la ley de Dios. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Él no vino a hacerlo a un lado, sino a cumplirla. Y cualquier persona que enseña algo diferente para romper el más pequeño de esos mandamientos es el más pequeño en el reino de los cielos. En otras palabras, Dios ha establecido una ley absoluta, eterna, permanente, y de hecho en Juan 17, 17 Jesús le dijo al Padre: tu palabra es verdad. Ahora, permítanme ayudarle a ver lo que Jesús quiso decir con la ley aquí. ¿Podría ser que Jesús se refiere a los 10 mandamientos? ¿O podría ser que Jesús quiere referirse a más que eso? El Pentateuco. ¿Podría referirse al Antiguo Testamento entero? ¿Cómo lo sabemos? Observe esto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Eso lo define. Cuando usted ve el término la ley y los profetas juntos, esa es una referencia al Antiguo Testamento entero. Y es usado de esa manera 12 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? No he venido para destruir el Antiguo Testamento entero. He venido para cumplirlo. Esa es una gran declaración. En Lucas 16, 16, él dice: la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde ese entonces, el reino de Dios ha sido predicado y todo mundo se esfuerza por entrar a él. En otras palabras, él dice: la ley y los profetas continuaron hasta Juan, pero cuando Juan vino, él predicó el reino. Claro, él mismo cumplió ese reino. Más adelante, Lucas nos ayuda a entender mejor esto en una declaración más directa en Lucas 24, 27. Esta es una gran declaración. Y comenzando con Moisés y todos los profetas. Aquí estamos con la ley y los profetas de nuevo. Les explicaba en todas las Escrituras, y noten esto, la ley y los profetas equivalen a las Escrituras. ¿Lo ven ese versículo? Comenzando con Moisés y todos los profetas, les explicaba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Quién es el tema de los profetas? Él es. ¿Quién es el tema de Moisés? Él es. ¿Quién es el tema de las Escrituras? Él es. Eso es lo que él está diciendo en Mateo 5, 17. Es un concepto tremendo si usted puede entender esto. Entonces Jesús está diciendo: yo sé lo que están pensando. Yo sé que están pensando que voy a hacer a un lado esta ley, pero no va a ser así. Voy a levantarla aún más alto de lo que ha sido levantada el día de hoy. Voy a exhibir a los hipócritas. Ustedes están pensando que voy a quitarlo todo y que ya no van a tener estos problemas, que ustedes simplemente van a ser libres y va a ser fácil y que todo va a ser maravilloso. Pero les estoy diciendo que el estándar de Dios no ha cambiado. Ninguna parte de las Sagradas Escrituras jamás serán destruidas o anuladas, serán cumplidas y yo mismo las voy a cumplir. Él es el objeto del Antiguo Testamento entero. Ahora, permítame compartirle esto.
Usted puede dividir la ley del Antiguo Testamento en tres partes. Observe lo que dice Deuteronomio 4, versículo 13. Deuteronomio 4, 13. Este es Moisés hablándole al pueblo. Y él os anunció su pacto, escuche el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Eso es lo primero. Dios dio los 10 mandamientos. Después, versículo 14. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Le voy a decir lo que eso significa. Dios estableció en primer lugar los 10 mandamientos. Después le dijo a Moisés y al resto de los profetas, de esos 10 mandamientos básicos, tenían los estatutos y las ordenanzas. Eso es lo que le dijo a Moisés. Entonces Moisés fue de los 10 mandamientos y, bajo la inspiración de Dios, desarrolló los sistemas ceremoniales y judiciales y la aplicación de la ley entera en la vida de la gente. Cuando los profetas vinieron, su trabajo consistió en recordarle al pueblo que la ley todavía era obligatoria. Todo se remonta a los 10 mandamientos. Eran en esencia la ley de Dios y fueron expandidos en las ordenanzas y estatutos que Moisés dio en el Pentateuco y en el resto del Antiguo Testamento. Los escritos de los profetas consistían en llamar al pueblo a ser obediente a esos estándares. Podemos dividir la ley de Dios en 3 partes: la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. La ley moral era para todos los hombres, la ley judicial era solo para Israel y la ley ceremonial era para la adoración de Israel hacia Dios. Entonces la ley moral incluye a todos los hombres y se hace más particular para Israel en la ley judicial y para la adoración de Israel hacia Dios en la ley ceremonial. Ahora, manténgase conmigo, sígame. La ley moral está basada en los 10 mandamientos, los grandes principios morales establecidos de una vez y para siempre. El resto de la ley moral está edificada sobre ella. La ley judicial era la ley legislativa dada para que Israel funcionara como nación, y eso es muy importante. En otras palabras, Dios le dijo a Israel, quiero apartarlos del resto del mundo para que sean diferentes y únicos, y por eso tendrán leyes judiciales. Eso significa que vivirán los unos con los otros y las naciones que los rodean de una manera diferente. Esta ley era para gobernar su conducta. En tercer lugar, la ley ceremonial tenía que ver con el ritual del templo y la adoración de Dios. Dice usted, ¿de qué ley está hablando Jesús? Él estaba hablando de las 3. Algunos dicen que él solo estaba hablando de la ley moral, pero no fue así. Él vino a cumplirlo todo. Fuera la ley moral, fuera lo que se desprendió de la ley moral en Israel, la ley judicial, o la ley ceremonial, la ley de la adoración. Él vino a cumplirlo todo, cada parte. Todo fue escrito por Dios, todo es preeminente. Todos los principios, los patrones, las profecías, tipos, símbolos, todo en el Antiguo Testamento es escrito por Dios y cumplido en Jesucristo. Entonces, en primer lugar, vemos que la ley es preeminente porque es escrita por Dios. En segundo lugar, la ley es preeminente porque es afirmada por los profetas. Observe el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Como usted sabe, el término profeta simplemente nos ayuda a entender esto. Los profetas simplemente reiteraron, reforzaron la ley. Ellos le decían al pueblo de Israel, por ejemplo, más vale que hubieran guardado la ley de Dios. Están violando su ley, están dejándola. Algunas veces ellos hablaron del fracaso de Israel al no haber guardado la ley moral. Algunas veces fracasaron al no haber guardado la ley judicial. ¿Cuántas veces le dijo Israel, son jueces injustos? Algunas veces fracasaron al no guardar la ley ceremonial. Algunas veces él dijo, no han traído sus sacrificios, sino que más bien habían sacrificado a dioses falsos. Entonces los profetas, de manera constante, tocaban la misma melodía. Guarden la ley moral y la ley judicial, la cual los aparta como una nación única, y guarden la ley ceremonial, la cual es la definición de Dios, del patrón y el estándar para su adoración. Puedo oír Isaías diciendo, venid, luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. En otras palabras, Isaías está diciendo, si ustedes guardan la ley de Dios, serán bendecidos. Si no, serán maldecidos. En el libro entero de Malaquías, Él los llama y les dice, han violado las leyes de Dios del matrimonio y de los impuestos y la moralidad y la justicia, y Dios los va a juzgar. Entonces, los profetas eran los voceros de Dios que reafirmaban la ley moral. Entonces, estoy diciendo que la ley es, en primer lugar, preeminente porque es escrita por Dios.
En segundo lugar, a lo largo del Antiguo Testamento entero, es reafirmada por los profetas. De hecho, la mejor definición de un profeta que yo conozco está en Éxodo 4:16. De una manera excelente, Dios, mediante la analogía de Moisés y Aarón, nos da la definición de un profeta. Esto es lo que Dios le dice a Moisés acerca de Aarón. Y él te será como boca, y tú le serás como Dios. Esto es lo que es un profeta, una boca para Dios. Jeremías 1 habla de lo mismo. Jeremías era una boca para Dios. Dios dice, irás a donde yo te envíe, y lo que yo te mande que digas, hablarás. Entonces los profetas simplemente reiteraban la ley de Dios, hablaban la ley de Dios. Ahora llegamos al tercer punto. Esto es literalmente abrumador. Vamos a desarrollar esto en las próximas semanas, conforme avanzamos a lo largo del Sermón del Monte. Entonces, reciba lo más que pueda en esta noche. En primer lugar, la ley de Dios es obligatoria porque es escrita por Dios. Dios es su autor. En segundo lugar, es afirmada por los profetas. Y en tercer lugar, es cumplida por Cristo. Esta es la médula del asunto. Es cumplida por Cristo. Miren, si tan solo pudiera compartir una parte de lo que hay en mi corazón acerca de esta verdad en particular, estaría satisfecho. Cuando Jesús dijo, al final del versículo 17, sino para cumplir, Él estaba diciendo, la ley entera yo la voy a cumplir. O fuera en su primera venida, en su regreso en el Espíritu, o en su segunda venida, Jesús cumplirá el Antiguo Testamento entero, ceremonialmente, judicialmente y moralmente. Es una verdad tremenda. Las Escrituras encuentran su significado más pleno en Él. Algunas personas dicen que el Antiguo Testamento no está completo, pero está completo. Es todo lo que Dios quiso que fuera. Es absolutamente maravilloso, perfecto, un retrato completo, perfecto, absolutamente maravilloso del Rey venidero y su reino, y el Rey vino a cumplirlo. 5 veces en el Nuevo Testamento Jesús dijo ser el tema del Antiguo Testamento entero. ¿Sabía usted eso? 5 veces. Hebreos 10:7, Juan 5:39, Mateo 5:17, Lucas 24:27 y Lucas 24:44. 5 veces Él dijo, yo soy el tema de todo. Segunda de Corintios 1:20, el apóstol Pablo dijo, todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. Él es el que las cumple todas. Él es el tema del Antiguo Testamento en toda parte de su historia. La pregunta es esta, ¿en qué sentido cumple Jesús la ley? Voy a hacer que todos ustedes se vuelvan teólogos en este momento. Algunos dicen que Él lo cumplió por su enseñanza, que Él lo cumplió por su enseñanza. La idea es que Él lo llenó. La ley era un bosquejo y Él la coloreó. Él dijo, la ley dice esto, pero yo quiero añadir esto. Algunos dicen que Él la llenó con su enseñanza, que básicamente había un código incompleto en el Antiguo Testamento y Él necesitaba añadir nuevas dimensiones. Entonces, Él le añadió. En un sentido, Él expandió la ley de Dios, la hizo más clara. Cuando Él envió al Espíritu, el Espíritu, a través de los escritores de las epístolas, hizo aún más clara la ley de Dios. Pero esa no puede ser la verdadera razón, el verdadero significado de cumplir. En primer lugar, eso no es lo que la palabra significa. No significa completar, significa llenar. Significa añadir. Significa completar algo que ya está ahí. Jesús realmente no añadió nada nuevo, ¿sabía usted eso? Él simplemente aclaró el significado original de Dios. Permítame decirle esto, Jesús no vino a dar un discurso moral. La ley no es cumplida al dar un discurso acerca de ello o añadirle, es cumplida de otra manera. Entonces algunas personas dicen, Él la cumplió porque satisfizo sus demandas. Algunos maestros bíblicos dicen, en su vida Él guardó toda parte de la ley de Dios, la ley moral, judicial y ceremonial. Él adoró de la manera correcta, Él era equitativo y justo, Él nunca violó una regla que Dios estableció, Él era perfectamente justo, Él era el santo de manera absoluta, Él era la justicia perfecta, y eso es verdad. En Mateo 3:15, Él le respondió a Juan el Bautista, quien no quería bautizarlo, Él dijo, permite que así sea esto, porque esto va a cumplir toda justicia. En otras palabras, si el Antiguo Testamento dice que vas a ser lavado en arrepentimiento, entonces yo voy a ser lavado. Si eso es lo que dice, entonces Él cumplió todo detalle minúsculo de la ley de Dios y en ese sentido la cumplió. Eso es verdad, Él lo hizo, pero todavía eso no es el corazón de lo que Él está diciendo aquí. Hay verdad en todo eso. Él añadió una nueva percepción a la ley del Antiguo Testamento. Él la resumió de manera maravillosa. De hecho, Él tomó la ley entera y la redujo a una cosa. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo.
Él resumió la ley entera de manera hermosa. En las epístolas, a través del Espíritu Santo, Él la aclaró y la enriqueció aún más. Es verdad, en segundo lugar, que Él la vivió en su propia vida. Él guardó la ley, no hay duda al respecto. Él no tuvo pecado, perfecto en su obediencia. Pero esas todavía no llegan al punto primordial. Hay todavía otra razón. Permítame explicárselo de manera simple. Él cumplió la ley entera del Antiguo Testamento al ser su cumplimiento. No es tanto por lo que Él hizo o dijo, sino por lo que Él fue. Dice usted, ¿qué significa eso? Lo que quiero decir es que Él simplemente no vino a rescatar la ley de la perversión rabínica o simplemente para ser un modelo de justicia. Él vino a traer la justicia eterna al ser el Mesías que la ley predijo. En otras palabras, fue tanto lo que Él era como lo que Él hizo y dijo. Véalo de esta manera, esto es emocionante. Usted ve la ley judicial y todas las diferentes reglas que gobernaban la conducta de Israel, todos sus códigos legales, todas las cosas que debían hacer. Levítico 26:46, los estatutos y ordenanzas y leyes que el Señor hizo entre sí mismo y los hijos de Israel. Dios hizo leyes especiales con Israel. En el Salmo 147:19, Él declara su palabra a Jacob, sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. Él no ha tratado así con ninguna otra nación. En otras palabras, Dios tuvo leyes peculiares para Israel. Esta es su ley judicial, la cual los apartaba. Tenían ciertas leyes en su dieta, ciertas leyes en su vestido de agricultura, leyes dentro de sus relaciones con ciertas cosas que tenían que hacer. Estas leyes los apartaban. Dice usted, bueno, ¿cómo es que Jesús cumplió eso? Cuando Jesús murió en la cruz, ese fue el rechazo final completo por parte de Israel en contra de su Mesías, ¿verdad? Ese fue el fin del trato de Dios con esa nación como nación. La ley judicial que le dio Israel dejó de estar vigente cuando Dios ya no trató con ellos como nación y Jesús edificó su iglesia. Gracias a Dios, porque algún día va a regresar y va a redimir esa nación de nuevo y va a tratar con ellos como nación. Pero por ahora, cuando Jesús murió en la cruz, la ley judicial dejó de estar en vigencia. Ya no había un pueblo nacional de Dios. Habría un nuevo hombre, tomado de los judíos y gentiles, que será llamado la iglesia. La ley judicial llegó a su fin. Esa es la razón por la que en Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Mantenga en mente que los cimientos de la ley judicial están en la ley moral, de tal manera que los principios divinos que están detrás de ella todavía existen. Todavía están ahí, todavía son obligatorios. Pero la ley judicial que se relacionaba con Israel fue hecho a un lado cuando Jesús murió, porque ese fue el rechazo final y completo de su Mesías. ¿Qué hay acerca de la ley moral? ¿La cumplió? Claro que sí. ¿De qué manera? En la manera en la que dijimos antes. Toda regla que Él estableció, Él obedeció, ¿verdad? Todo precepto que Dios jamás estableció, Él lo cumplió. Él nunca desobedeció nada de lo que Dios estableció. Él cumplió la ley judicial en el sentido de que Él llevó todo a su clímax definitivo. Él permitió que Israel fuera por el camino que ellos escogieron y terminaron su identidad como su pueblo en ese momento hasta un tiempo futuro. Él resumió la ley judicial y terminó. Jesús, al vivir una vida perfecta, cumplió la ley moral. Y eso deja solo una, la ley ceremonial. ¿Cómo cumplió eso Él? Esto es fantástico. Él lo hizo al morir en la cruz. Este es el último punto, pero quiero que quede claro y que quede muy claro. Él murió en la cruz y cuando Él murió, el sistema ceremonial entero llegó a su fin. De hecho, cuando Él murió, el velo del templo se partió en dos de arriba hacia abajo y el lugar santísimo fue revelado. Dios estaba diciendo, el sistema entero levítico, sacerdotal, judicial se acabó. Entonces Él cumplió de manera total la ley judicial en una manera negativa al ser la víctima de su rechazo final. Pero Él cumplió la ley moral en la manera en la que Él vivió y la ley ceremonial en la manera en la que Él murió. Podremos pasar tanto tiempo en Hebreos en este último punto. En Hebreos 10:19 dice, quiero concluir, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo abrió un nuevo día. Él terminó con el sistema ceremonial y ya no adoramos a Dios con la sangre de bueyes y de cabras. Ya no tenemos que traer todas las ofrendas y todo eso. Fue unos cuantos años después de que Él murió que Él permitió que los romanos vinieran y destruyeran de manera absoluta el templo. El sistema sacrificial entero terminó desmoronándose cuando Él murió. Se acabó todo, se acabó todo.
Y el nuevo pacto trajo el amanecer de un nuevo día. El sistema ceremonial fue cumplido. El sistema judicial entero fue solo vigente mientras que Israel fuera el pueblo de Dios. Cuando eso se acabó, el sistema terminó. El sistema ceremonial fue solo vigente hasta que el sacrificio final vino, y cuando vino el sistema, entonces se acabó. Eso solo deja un elemento de la ley de Dios que todavía es obligatoria. ¿Cuál es ese? La ley moral. Eso es lo que estaba detrás de todo. Eso estará con nosotros hasta que lo veamos cara a cara. En Hebreos capítulo 7, versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. En otras palabras, lo que la ley no pudo hacer, Cristo lo hizo. Él trajo a su fin el retrato porque Él era la realidad. En Hebreos 8:8 dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. En otras palabras, va a ser diferente en Cristo. Algo nuevo, algo cambiado, un nuevo pacto. Hebreos 9:10 dice que el nuevo pacto no será con comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. No, cuando el tiempo de reformar las cosas venga, y ese es un término para el Nuevo Testamento, cuando venga el Nuevo Testamento, el nuevo pacto viene y el antiguo pacto pasa. A lo que se refiere no es a la ley moral de Dios, sino a las ceremonias de Dios. El punto es que todas las ceremonias eran retratos de Cristo, y cuando vino la realidad, ya no necesitamos un retrato. Piense en esto de la siguiente manera: en todo sentido, Jesús cumplió la ley ceremonial. Compárelo con Aarón, el sumo sacerdote, por ejemplo. Aarón entró al tabernáculo terrenal, Cristo entró al templo celestial. Aarón entró una vez al año, Cristo entró de una vez por todas. Aarón entró más allá del velo, Cristo rompió el velo. Aarón ofreció muchos sacrificios, Cristo ofreció uno. Aarón ofreció para su propio pecado, Cristo ofreció solo para nuestro pecado. Aarón ofreció la sangre de bueyes, Cristo ofreció su propia sangre. Aarón fue un sacerdote temporal, Cristo es el eterno. Aarón era falible, Cristo es infalible. Aarón era cambiable, Cristo es incambiable. Aarón era continuo, Cristo fue final o definitivo. El sacrificio de Aarón era imperfecto y el de Cristo fue perfecto. El sacerdocio de Aarón era insuficiente y el de Cristo fue todo suficiente. El sacerdocio de Aarón no prevaleció siempre y el de Cristo siempre prevaleció. Observa el tabernáculo. ¿Qué era lo que retrataba? El tabernáculo tenía una puerta. Cristo dijo: yo soy la puerta. Tenía un altar de bronce. Él dijo que Él era el altar. El rescate por muchos. Tenía un lavadero. Él dijo que Él nos lavaría y nos limpiaría. Tenía lámparas. Él dijo que Él era la luz. Tenía pan. Él dijo que Él era el pan. Tenía incienso y Él dijo: mis oraciones ascienden por ustedes. Tenía un velo. Él dijo: el velo es mi cuerpo. Tenía un propiciatorio. Él dijo: yo soy el propiciatorio. Todo lo retrataba a Él. Observe las ofrendas levíticas. Había un holocausto para hablar de la perfección de vida. Él era la perfección de vida. La ofrenda alimenticia hablaba de la dedicación y Él era el que estaba dedicado de manera total a Dios. Había una ofrenda de paz, Él es la paz. Había una ofrenda por el pecado. El que no conoció pecado por nosotros hizo pecado. Había una ofrenda por la transgresión y Él proveyó para nuestras transgresiones. Piensa en las fiestas, en las ceremonias de Israel. Él es nuestra Pascua. El pan sin levadura habla de una vida santa y Él es el que caminó en santidad. La fiesta de las primicias, Él es el que resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron. La fiesta de Pentecostés, Él es el que derramó su espíritu. La fiesta de las trompetas, Él es el que un día hará que su ángel toque la trompeta y congrega a los elegidos de las 4 esquinas de la tierra. La fiesta de la expiación, Él es el que pagó el precio de la expiación. La fiesta de los tabernáculos, lo cual habla de reunión, Él es el que va a congregar a su pueblo a su casa para siempre. ¿Entiende el punto? El punto es que Jesús cumple toda parte de la ley. Cuando Él vino y estuvo ahí ese día en Mateo 5:17, dijo: he venido para cumplir la ley. Él dijo algo que debería haber hecho que la gente se fuera de espaldas. Y entonces ellos deberían haberse postrado ante Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Antiguo Testamento entero es Jesucristo, de principio a fin. La ley misma no podía hacer que alguien fuera justo. El Nuevo Testamento dice eso una y otra vez. Jesús tenía que venir y hacer lo que la ley no podía hacer, conceder su justicia.
Gálatas 3:24 dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que mediante Él podamos ser justificados por la fe. Pero después de que la fe ha venido, ya no necesitamos un ayo. ¿De qué elemento de la ley está hablando ahí? De la ley ceremonial. La ley ceremonial apuntaba a Cristo, pero una vez que Cristo vino, Él está diciendo a los judaizantes en Gálatas, no necesitamos los rituales de la circuncisión ya, porque la realidad está aquí. Él lo cumplió todo. Él lo cumplió todo. Hay un pensamiento más. Debido a que Él cumplió la ley entera, también usted y yo podemos. Esa es la parte más sorprendente de todo. Debido a que Él fue perfectamente justo, debido a que Él cumplió toda justicia, usted y yo también podemos. Escuche Romanos 8:4, para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Usted también puede cumplir la ley moral de Dios. Esa es la única parte que queda. La ley judicial fue hecha a un lado con Israel, y la ley ceremonial se detuvo cuando Cristo vino. Pero la ley moral permanece. Usted dice, ¿podría llegar yo a cumplir la ley moral? La Biblia dice que si andamos en el Espíritu, cumplimos la justicia de la ley porque Cristo en nosotros la cumple. ¡Qué clímax! Él cumplió la ley y Él la cumple en nosotros. Es tremendo pensar acerca de cómo Él cumplió todo de lo que la ley y los profetas hablaron. Hemos escuchado a John MacArthur con la serie Cristo y la Ley, enseñándonos que Cristo cumplió totalmente la ley judicial, de una manera negativa, por ser la víctima del rechazo de Israel. Él cumplió la ley moral en su manera de vivir y la ley ceremonial en la forma en que murió.